El olor llegó primero. Así lo recordaría después Remedios Calderón, la mujer que vivía cruzando el callejón de tierra apisonada que separaba su casa de la parroquia de San Francisco de Asís. Un olor agrio, denso, que pegaba en la parte de atrás de la garganta como ceniza mojada, como pelo chamuscado, como algo orgánico que no debería estar ardiendo a las 4:30 de la mañana. No era leña, no era basura, no era el copal dulce que el padre Nicanor quemaba los domingos antes de la misa de 7, ese olor que Remedios conocía desde niña y que asociaba con cosas limpias, el incienso, la oración, el fresco de la iglesia en verano. Esto era otra cosa. Esto era un olor que el cuerpo reconocía antes que la mente, que activaba algo primitivo y antiguo, antes de que hubiera palabras para nombrarlo. Remedios se despertó con ese olor. Llevaba años durmiendo mal desde que murió su marido. Ese sueño ligero de las viudas que están siempre a medio camino, entre el descanso y la vigilia. Siempre con un oído abierto hacia el mundo, aunque no sepan exactamente qué están esperando escuchar. Se incorporó en la cama, parpadeó en la oscuridad de su cuarto, y el olor seguía ahí, colándose por la ventana entreabierta con la brisa fría de octubre. Uruapan en octubre tiene esas madrugadas que engañan. De día el sol calienta fuerte, pero antes del amanecer baja una frialdad húmeda que viene del río Cupatizio y se mete por las rendijas de las casas viejas. Se levantó descalza sobre el piso de mosaico frío. Caminó hasta la ventana. La abrió un poco más y miró hacia el callejón que separaba su casa del muro de adobe de la parroquia. Las bugambilias naranjas que coronaban ese muro eran siluetas oscuras contra el cielo todavía negro, apenas distinguibles. Pero en el patio trasero, detrás del muro, había luz, una luz baja, naranja y parpadeante, que no era la luz eléctrica del despacho parroquial ni la del farol de la calle. Era fuego. Una hoguera pequeña, controlada, del tipo que hace alguien que sabe lo que está haciendo, que no quiere que crezca ni que se apague, que la mantiene viva con la precisión de un oficio. Y ahí estaba el padre Nicanor Espinosa de los Monteros, a las 4:30 de la mañana de un jueves de octubre de 2003, con la sotana recogida hasta las rodillas para no ensuciarla, las manos cubiertas con guantes de hule negro, de esos que usan los albañiles o los mecánicos, removiendo el fuego con un palo largo de madera. No miraba hacia arriba, no miraba hacia los lados, solo miraba el fuego con una concentración absoluta, como alguien que realiza una tarea que conoce bien, que ha hecho antes, que tiene sus propios tiempos y sus propios pasos. Remedios lo miró durante lo que le pareció un minuto largo. El padre Nicanor no levantó la vista. El fuego crepitaba suave. El olor seguía llegando, más intenso ahora que la ventana estaba abierta, y Remedios identificó en él algo que en ese momento no quiso identificar completamente, algo que su mente clasificó como raro y archivó ahí, en la categoría de lo inexplicable que no conviene perseguir a las 4:30 de la mañana cuando tienes 62 años y artrosis en las rodillas, y el sueño ya no vuelve fácil si lo interrumpes del todo. Cerró la ventana, se persignó, se volvió a la cama, y lo que pensó, justo antes de que el sueño la volviera a cubrir, fue esto: el Padre sabrá lo que hace. Una frase que no era una conclusión, sino una abdicación. Una frase que era la forma más antigua y más humana de transferir a otra persona la responsabilidad de entender lo que uno no quiere entender. No preguntó nada, nadie preguntó nada. Y eso, con el tiempo, se convertiría en la parte más difícil de explicar. No el crimen, no el criminal, sino el silencio de los que estaban alrededor, cada uno con su propia versión de cerrar la ventana y volverse a la cama. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. Hay personas escuchando esta historia desde lugares muy distintos, y eso, de alguna manera extraña, hace que todo esto pese más. Continuemos. Uruapan en octubre de 2003 era una ciudad que cargaba su propio peso con una dignidad cansada, que sus habitantes raramente nombraban pero que todos sentían. La llamaban la perla del Cupatizio por el río que la atravesaba limpio y sonoro. Ese río que nacía en el Parque Nacional y corría entre helechos gigantes y piedras cubiertas de musgo antes de entrar a la ciudad, antes de convertirse en el murmullo de fondo de los barrios que lo bordeaban. Era un nombre bonito para una ciudad que también era otra cosa.
la capital de una región donde los campos de aguacate alimentaban fortunas que no siempre tenían nombre visible, donde los caminos de terracería que comunicaban rancherías y pueblos de la sierra eran arterias por las que circulaba mucho más que aguacate, y donde la tensión social que todos percibían se nombraba con eufemismos cuidadosos, porque nombrarla directamente todavía tenía consecuencias. Las cosas están revueltas. Hay movimiento en el monte. Mejor no salir tarde. Esas frases circulaban en las conversaciones de la Magdalena como moneda corriente, sin que nadie precisara exactamente a qué se referían porque precisar era innecesario. Todos sabían, nadie decía. El barrio de la Magdalena estaba en la parte poniente de la ciudad, donde las calles empedradas todavía conservaban una escala humana que el centro comercial y las avenidas nuevas habían perdido. Casas de colores, amarillo, verde agua, rosa mexicano, con sus fachadas pegadas unas a otras, con sus portones de madera pintados de azul o café, con sus macetas de geranios en los umbrales. Los domingos olía a carnitas desde las 6 de la mañana porque el puesto de don Aurelio en la esquina de la calle Hidalgo arrancaba el fuego de madrugada, y ese olor de manteca y naranja agria se mezclaba con el de las tortillas en el comal de la señora Lupita 2 puertas más abajo. Los niños con uniformes azules cruzaban corriendo hacia la primaria Lázaro Cárdenas cuando sonaba la primera campana a las 7:45. Las señoras barrían sus banquetas antes de las 8, porque barrer tarde era señal de desidia, y en la Magdalena, la opinión de los vecinos todavía importaba. La parroquia de San Francisco de Asís estaba en la calle principal del barrio, con su fachada de cantera gris que había visto pasar generaciones de bautizos, primeras comuniones, bodas y velorios. Tenía un atrio con 3 jacarandas que en primavera lo cubrían de morado, y un campanario que solo funcionaba para las misas de los domingos y los días de guardar porque la cuerda de una de las campanas se había roto en 1998 y nunca se había reparado del todo. El interior olía a vela derretida, a madera vieja, a ese incienso de copal que impregna las paredes de las iglesias antiguas, hasta que el olor ya no sale aunque no quemes nada. El padre Nicanor Espinosa de los Monteros llevaba 11 años en la Magdalena. Era un hombre de 52 años cuando ocurrieron estos hechos, delgado, de esos que nunca parecen engordar aunque coman bien, con manos largas y elegantes que gesticulaban con una precisión casi teatral cuando daba la homilía. Usaba lentes de armazón metálica dorada que le daban un aire de académico o de médico de pueblo. Era culto, en el sentido en que esa palabra se usa en las comunidades pequeñas. Leía, tenía libros de verdad apilados en su despacho, podía hablar de historia y de filosofía, y de las novedades de la política nacional con una fluidez que impresionaba. Confesaba los viernes, visitaba a los enfermos, daba catecismo los martes y jueves, organizaba la kermes del barrio en septiembre y el posada recorrido en diciembre. Prestaba el salón parroquial para las juntas de la Asociación de Padres de Familia de la primaria. La gente lo quería, o al menos creía quererlo, que a veces es exactamente lo mismo y a veces es la diferencia entre todo. En la miscelánea de doña Celia, que era el verdadero centro nervioso informativo de la Magdalena, el padre Nicanor era referencia constante. El padre dice que, el padre recomienda que, el padre va a bendecir las nuevas instalaciones de... Su presencia en el tejido del barrio era tan completa, tan natural, tan indistinguible del paisaje cotidiano, que imaginar la Magdalena sin él requería un esfuerzo de abstracción que nadie había tenido razón de hacer. Hasta ahora. El primer indicio concreto de que algo estaba mal no llegó por Remedios Calderón. Ella guardó silencio durante semanas, como ya sabemos, sino por una llamada telefónica que recibió un martes al mediodía Fermín Oseguera, corresponsal desde hacía 17 años del periódico regional La Voz de Tierra Caliente, con oficinas en el centro de Uruapan, sobre una farmacia que olía a naftalina y medicamentos vencidos. Fermín tenía 40 años exactos ese octubre. 2 hijos, Rodrigo y Camila, de 9 y 11 años, que vivían con su madre en la Colonia Nueva y que él recogía los fines de semana alternos. Una exesposa, Margarita, con quien la relación había alcanzado ese equilibrio gris pero funcional de los divorciados que comparten hijos y aprenden a no mencionar lo que salió mal.
17 años cubriendo la nota de una región donde la nota podía hacerte famoso o desaparecerte según el día y según lo que tocaras. Una realidad que Fermín navegaba con el escepticismo que da el oficio y la cautela que da sobrevivir en él. Era flaco, con el pelo entrecano antes de tiempo, con la costumbre de fumar en la ventana de la redacción aunque le habían prohibido fumar en interiores hacía 2 años, y con una manera de escuchar a la gente, inclinado ligeramente hacia adelante, sin interrumpir, sin mostrar reacción, que hacía que la gente le contara cosas que no había planeado contar. El teléfono de la redacción sonó a la 1:12 de un martes ordinario. Fermín levantó el auricular con la mano izquierda mientras con la derecha terminaba de anotar un número en su libreta. La voz, buenas tardes. La voz al otro lado era de mujer. Joven, o así sonaba, aunque había algo en la cadencia de sus palabras, en la manera en que controlaba el aliento entre frases, que sugería un cansancio más viejo que su edad, como alguien que ha ensayado lo que va a decir muchas veces antes de decirlo, como alguien que sabe que una vez que lo diga, ya no hay marcha atrás. Hay algo enterrado en el huerto de la parroquia de San Francisco, dijo la voz. En la Magdalena. El padre lo sabe. Hay una niña. Fermín dejó el bolígrafo. ¿Cómo se llama usted? Lucía. ¿Lucía qué más? Silencio. Solo Lucía. ¿Qué clase de restos? ¿Cómo sabe usted de esto? Hay fotografías, hay evidencia. Si la procuraduría entra al huerto, va a encontrar algo. ¿De qué niña está hablando? Pero la línea ya estaba muerta. Fermín se quedó con el auricular en la mano durante varios segundos. La farmacia de abajo olía a naftalina. Un camión pasó por la calle haciendo vibrar los vidrios de la ventana. Todo seguía siendo ordinario alrededor de esa llamada que no era ordinaria en absoluto. La grabó 3 veces en su contestador antes de que su instinto periodístico procesara lo que acababa de escuchar. Después llamó al comandante Baldomero Trejo, al que todos en la procuraduría llamaban El Baldo, un hombre de 55 años con bigote de los 70 y una lealtad institucional que Fermín había aprendido a leer con cuidado. El Baldo era honesto dentro de los límites de lo que la honestidad podía costar, y esos límites los calibraba con una exactitud que daba respeto y a veces daba tristeza. Le contó la llamada, le repitió las palabras exactas, le dijo el nombre de la parroquia. El Baldo se quedó callado durante un tiempo que era 2 segundos más largo de lo que debería haber sido. ¿Una niña, dijiste? Eso dijo la voz. ¿Y el cura de San Francisco? ¿Nicanor? Eso dijo. Otro silencio. Fermín escuchó al fondo el sonido de una silla moviéndose sobre piso de linóleo. Dame unos días, Fermín. ¿Cuántos días? Los que necesite. Baldo, si hay restos humanos en ese huerto, dame los días que necesite. Y Fermín, no publiques nada todavía. No porque te lo pida yo personalmente, sino porque si publicas antes de que esto esté amarrado, el procedimiento se complica y alguien que no debería salir libre podría salir libre. ¿Me entiendes? Fermín entendió. Colgó. Se sirvió un vaso de agua del garrafón azul que tenía en el rincón de la redacción. Se sentó en su silla giratoria. Miró el techo de plafón con manchas de humedad que llevaban ahí desde antes de que él entrara a trabajar. Manchas que con los años había llegado a conocer como si fueran un mapa de algún lugar inexistente. Afuera, en la calle Allende, un triciclo de paletas pasó tocando su campanita metálica con una alegría completamente ajena a todo. Esa misma tarde, sin decírselo a nadie, Fermín fue a la Magdalena. No como periodista, se dijo, sino como alguien que camina, que necesita aire, que quiere ver con sus propios ojos el lugar antes de que las patrullas lo conviertan en escena del crimen y todo quede detrás de cinta amarilla y declaraciones oficiales. Llegó al barrio cuando el sol ya bajaba y pintaba las fachadas de colores con una luz horizontal y anaranjada, que en otro contexto hubiera sido simplemente bonita. Caminó hasta el callejón que bordeaba la parroquia. Las bugambilias naranjas del muro de adobe estaban encendidas con esa luz de tarde, casi luminosas. El campanario proyectaba su sombra larga sobre el empedrado. Había 2 vecinas conversando en la esquina de enfrente, con bolsas del mercado en los brazos, y una de ellas miró a Fermín con esa mirada calibradora de los barrios que reconocen a los forasteros incluso cuando el forastero no tiene nada de particular. Había luz en el despacho parroquial.
Esa ventana angosta en el costado del edificio que daba parcialmente al callejón. Se veía la sombra del padre Nicanor proyectada sobre el vidrio esmerilado, sentada, inmóvil, la postura de alguien que lee o escribe o simplemente piensa. Todo parecía completamente ordinario. Esa era la cosa más perturbadora, la normalidad total, absoluta, de la escena. El barrio con sus olores de siempre, sus sonidos de siempre, su luz de siempre. Y dentro de ese cuadro perfecto de normalidad, detrás de ese muro de adobe con bugambilias naranjas, si la llamada anónima era verdad, algo que no debería estar ahí. Fermín se quedó 5 minutos parado en el callejón, con las manos en los bolsillos y el corazón más acelerado de lo que la situación justificaba, para alguien que llevaba 17 años cubriendo nota roja. Después se fue. No durmió bien esa noche. No durmió bien ninguna de las noches siguientes. La niña se llamaba Evangelina Ruiz Pacheco. Tenía 9 años, 2 meses y 16 días, el 12 de septiembre de 2003, cuando salió de la primaria Lázaro Cárdenas a las 2 de la tarde con su mochila de flores de plástico cosidas al frente y sus trenzas con listones amarillos que su madre le hacía cada mañana antes del desayuno, y no llegó a su casa que quedaba a 6 cuadras en línea relativamente recta. Su madre, Dolores Pacheco Velarde, tenía 31 años y 3 hijos más además de Evangelina. 2 varones de 6 y 4 años, y un bebé de 7 meses que todavía tomaba pecho. Su marido, Heriberto Ruiz, trabajaba en los empaques de aguacate de una empresa sobre la carretera a Apatzingán, en el turno de 3 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a sábado. La economía de la familia era esa economía ajustada de la clase trabajadora mexicana que funciona mientras nada se salga del carril. Los 2 sueldos alcanzan si no hay imprevistos. Los niños van a la escuela pública, la renta se paga aunque sea con 15 días de retraso. Hay carne los domingos, y entre semana lo que alcance. Cuando Evangelina no llegó a las 2:15, Dolores pensó que se había quedado platicando con alguna amiga en la salida. A las 2:30 empezó a asomarse a la puerta. A las 3 llamó a la mamá de la mejor amiga de su hija, Rosario Méndez, que vivía 2 cuadras más allá. Evangelina no había ido a su casa. A las 3:30 salió a buscarla con el bebé en la cadera y los 2 niños jalados de la mano, caminando las 6 cuadras entre la escuela y su casa, preguntando en cada tienda, en cada puerta abierta, si alguien había visto a una niña con trenzas amarillas y mochila de flores. Nadie había visto nada, o nadie recordaba. Fue a la policía municipal a las 5 de la tarde. El agente que la atendió, un hombre joven con la camisa mal fajada que llenó el formato con un bolígrafo que se le quedaba sin tinta y tenía que sacudir para que volviera a escribir, le dijo que esperara 24 horas, que los menores a veces se iban con familiares o conocidos sin avisar, que era procedimiento estándar esperar antes de abrir una búsqueda formal. Dolores le dijo que Evangelina no era así, que era una niña seria, responsable, que nunca se iba sin avisar, que si no había llegado a casa era porque algo le había pasado, no porque se hubiera ido de voluntad propia. El agente anotó eso también. Le dijo que iban a investigar. Le dijo que la llamarían. En 3 semanas, desde el 12 de septiembre hasta el 1 de octubre, cuando Fermín recibió la llamada anónima, no hubo una sola novedad oficial sobre el paradero de Evangelina Ruiz Pacheco. La investigación, según el expediente que Fermín revisaría después, consistía en 2 declaraciones de vecinos, una revisión del registro de llamadas del teléfono de la familia y una visita a la escuela donde los maestros dijeron que la niña había asistido normalmente ese día y salido a la hora de siempre. Nada más. Pero en la Magdalena la investigación informal, la que hacen los vecinos entre sí, sin autoridad ni procedimiento pero con esa densidad informativa que tienen las comunidades pequeñas donde todos se conocen desde hace generaciones, había producido ya sus propias corrientes subterráneas. Dolores lo sabía porque las sentía. Las vecinas que le llevaban tamales y le apretaban la mano con una fuerza que decía más que sus palabras, las miradas que se cruzaban cuando mencionaba el nombre de su hija, las conversaciones que se cortaban cuando ella se acercaba. No era crueldad. Era esa cosa complicada que hace la gente cuando tiene información que no sabe cómo entregar.
cuando sospecha algo que sería terrible confirmar, cuando proteger a alguien del dolor inmediato y quedarse callado tiene el mismo peso que decir la verdad y destrozar lo que queda entero. Fermín lo notó también durante esos primeros días en que frecuentó la Magdalena, con la excusa de comprar cigarros en la miscelánea o tomar café en la fonda de la señora Eulalia, donde desayunaban los albañiles. Era un cambio sutil pero consistente. Cuando él mencionaba la parroquia o al padre Nicanor, en el flujo natural de una conversación sobre el barrio, algo cambiaba en los cuerpos de la gente. No exactamente miedo, no exactamente incomodidad, algo más difícil de nombrar, como la ligera tensión muscular de alguien que oye pronunciar en voz alta el nombre de un tema que el grupo ha acordado tácitamente no pronunciar. Una mañana, mientras esperaba su café en la fonda, una mujer de edad que pelaba nopales sentada en una banca afuera lo miró de frente, sin que él hubiera preguntado nada sobre el padre ni sobre la parroquia, y le dijo: «El padre es buena persona», y lo dijo de una manera que sonaba exactamente como lo contrario, con esa convicción forzada de quien repite una frase que ha decidido que va a seguir repitiendo aunque ya no le crea del todo, porque dejar de repetirla sería admitir que algo fundamental en su mundo está mal. Fermín le dio las gracias por el comentario, se tomó su café y se fue con esa frase dando vueltas en la cabeza todo el día. El Baldo llamó al quinto día, que eran 3 días más de los que había insinuado. Fermín estaba en su coche estacionado en la calle frente al archivo municipal, donde había pasado la mañana revisando expedientes de denuncias sin resultado visible, con los dedos manchados de polvo de papel viejo y los ojos cansados de leer escrituras a máquina en tipografía pequeña. El teléfono vibró en el asiento del copiloto y la pantalla dijo: «Baldo Cell». Encontraron restos. Fermín sintió el estómago descender varios centímetros. ¿Dónde? En el huerto de la parroquia. Los técnicos entraron esta mañana temprano. Todavía están trabajando. Fermín, escúchame con atención. Esto todavía no es público. No hay comunicado, no hay declaración oficial, no hay nada. Si publicas cualquier cosa antes de que nosotros lo hagamos formalmente, me destruyes el procedimiento y probablemente le das oportunidad a alguien de hacer desaparecer evidencia que todavía no hemos asegurado del todo. ¿Me entiendes perfectamente? ¿Es la niña? ¿Es Evangelina? Todavía no sabemos. Los forenses necesitan tiempo. Fermín, ¿me escuchaste lo que te dije? Te escuché. Una cosa más. Baldo, dijiste alguien. Dijiste que podría dar oportunidad a alguien. ¿Solo al padre o hay más personas involucradas? La pausa fue más larga de lo que Fermín esperaba. El cura tiene amigos, y sus amigos no son todos de la parroquia. ¿Qué tipo de amigos? El tipo de amigos que en esta región no se nombran en conversaciones telefónicas. ¿Me entiendes ahora? Fermín entendió. En Michoacán, en 2003, esa descripción tenía un peso específico que no necesitaba más palabras. Había facciones que llevaban años construyendo redes de protección que incluían a presidentes municipales, a agentes del Ministerio Público, a párrocos de barrio que a cambio de dinero, o silencio, o ambas cosas, prestaban sus instalaciones para reuniones, para almacenajes, para conversaciones que no podían suceder en lugares con cámaras ni testigos. No era lo más común, no era la norma, pero tampoco era imposible. Y en esa región, en ese año, era una posibilidad que cualquiera con sentido común tenía que considerar antes de moverse. Colgó. Encendió el motor del coche pero no arrancó. Se quedó con las manos en el volante mirando la fachada del archivo municipal, un edificio de los años 40 con columnas de cantera y ventanas altas que en ese momento proyectaban rectángulos de luz sobre la banqueta. Pensó en Evangelina Ruiz Pacheco, 9 años, trenzas con listones amarillos, una niña seria que nunca se iba sin decir. Pensó en el padre Nicanor removiendo el fuego a las 4:30 de la mañana con guantes de hule negro. Pensó en lo que podía arder que dejara ese olor. Arrancó el coche. Manejó hacia la Magdalena sin tomar la decisión conscientemente, como si el coche supiera a dónde ir aunque la cabeza no hubiera terminado de procesar por qué. Llegó al callejón cuando el sol de la mañana ya calentaba fuerte y las bugambilias naranjas del muro de adobe estaban vivas y encendidas. Había 2 patrullas estacionadas en la calle lateral, sin luces, con la discreción de quien no quiere llamar atención, pero no puede ser invisible del todo.
Había un hombre de civil en la esquina que miraba hacia otro lado con una concentración demasiado sostenida para ser natural. El huerto estaba detrás del muro. Fermín no podía ver nada desde donde estaba, pero podía imaginar. Y la imaginación, en ese momento, era peor que cualquier realidad visible. Sintió algo que no era exactamente miedo ni exactamente dolor. Era ira. Una ira limpia, directa, sin matices, del tipo que pocas veces había sentido en 17 años de cubrir muertos y desaparecidos y familias rotas. La ira de alguien que entiende que lo que está pasando no tendría que estar pasando. Que hubo momentos en que alguien pudo haber dicho algo o hecho algo, y no lo dijo ni lo hizo, y que una niña de 9 años pagó el precio de todos esos silencios. La detención del padre Nicanor Espinosa de los Monteros ocurrió un jueves por la tarde, 4 días después del hallazgo en el huerto, mientras el sacerdote impartía catecismo a un grupo de 16 niños de entre 8 y 10 años en el salón de usos múltiples anexo a la sacristía. El salón tenía paredes pintadas de amarillo claro, pósters de santos con marcos de plástico dorado, un pizarrón verde al frente donde alguien había dibujado con gis un mapa de Tierra Santa que nunca habían borrado del todo, y mesas de madera con sillas pequeñas donde los niños se acomodaban con sus cuadernos y sus lápices. El padre Nicanor estaba de pie frente al pizarrón, donde había dibujado con gis blanco un pez, el símbolo cristiano primitivo, y estaba explicando algo sobre los panes y los peces, sobre la multiplicación, sobre la idea de que lo poco puede volverse mucho cuando se comparte con fe. Los niños lo escuchaban con esa mezcla de atención real y distracción parcial que tienen los niños de esa edad en cualquier clase, algunos copiando en sus cuadernos, uno jugando discretamente con el cierre de su mochila, 2 niñas del fondo compartiendo algo en susurros. Cuando la puerta se abrió y entraron 3 hombres, 2 de uniforme y uno de civil con saco azul marino, el padre Nicanor se volvió hacia ellos sin sobresalto, sin el movimiento brusco que hace cualquier persona a quien interrumpen inesperadamente. Se volvió despacio, con una serenidad que el agente joven de nombre Aurelio Sánchez, que era uno de los 3, describiría después como la cosa más extraña que presenció en toda la operación. No la serenidad de alguien inocente que no entiende qué está pasando, sino la serenidad de alguien que estaba esperando esto y que había llegado a algún tipo de paz con ello. Los niños enmudecieron. La niña que susurraba con su amiga se quedó con la boca entreabierta. El que jugaba con el cierre de la mochila soltó el cierre. El padre Nicanor se limpió la tiza de los dedos con un trapo que llevaba colgado en la sotana. Con cuidado, dedo por dedo. Después se quitó los lentes. Los dobló con la misma precisión con que se los quitaba antes de dormirse cada noche, con un gesto tan doméstico y tan íntimo que resultaba incongruente con el momento. Los puso sobre el escritorio que tenía al lado, en el pequeño escritorio donde guardaba su lista de asistencia y su Biblia con los márgenes llenos de anotaciones a lápiz. Después extendió las muñecas. El agente del saco azul le dijo que tenía derecho a un abogado, que quedaba detenido en calidad de probable responsable, que lo llevaban a las instalaciones de la Procuraduría. El padre Nicanor asintió. No protestó. No preguntó por qué. No dijo nada en absoluto. Aurelio Sánchez dijo después, en la conversación que tuvo con Fermín meses más tarde, que lo que sintió en ese instante no fue la satisfacción que imaginaba que sentiría cuando atrapaban a alguien así. Fue algo más oscuro e incómodo. Confirmación. La confirmación de que cuando una persona no pregunta por qué la están deteniendo, es porque ya sabe por qué. Y esa certeza, instalada en un salón de catecismo con pósters de santos y un pez dibujado con gis en el pizarrón, tenía una dimensión que Aurelio tardó meses en procesar del todo. Los niños siguieron en silencio mientras se lo llevaban. Ninguno lloró, ninguno preguntó nada. Eso también, años después, pesaría en la memoria de los que estuvieron ahí. La noticia se extendió por la Magdalena con la velocidad característica de los barrios donde la información circula por canales que no son los oficiales. Una llamada de la esposa de uno de los agentes a su comadre, que llamó a la señora de la miscelánea, que lo mencionó a las 3 personas que en ese momento compraban en su tienda, que cada una se fue a contar a su propia red.
En menos de 2 horas, todo el barrio sabía que habían detenido al padre. Las reacciones fueron, como suelen ser estas cosas, simultáneamente predecibles e imposibles de predecir del todo. Hubo quien dijo que era un error, que algo estaba mal, que el padre Nicanor era incapaz. Hubo quien guardó silencio de un tipo específico, ese silencio que no es sorpresa sino reconocimiento, de algo que se temía pero no se nombraba. Hubo quien lloró, hubo quien no. Hubo quien fue directamente a la casa de Dolores Pacheco, y hubo quien no pudo ir porque las piernas no los llevaban. Dolores recibió la noticia sentada en su patio trasero, dando pecho al bebé, cuando su vecina Esperanza Guerrero llegó casi sin aliento por el callejón lateral. Dolores la escuchó. No cambió su postura. No cambió la expresión de su cara. Siguió mirando el muro de enfrente, donde un lagarto de panza blanca tomaba el sol sobre los ladrillos de barro con una indiferencia de animal que no entiende de tragedias humanas. Después le pasó el bebé a Esperanza sin decir nada, se levantó, entró a su cuarto y cerró la puerta. Esperanza se quedó en el patio con el bebé en brazos, sentada en la silla de plástico que había dejado Dolores, esperando no sabía muy bien qué. Escuchó desde afuera. Nada, ningún llanto. Ningún grito, ningún sonido en absoluto. Ese silencio total, ese silencio que era más denso que cualquier llanto que hubiera podido escuchar. Fue, así lo dijo Esperanza a quien quiso escucharla en los días siguientes, lo más aterrador de todo, más que las patrullas, más que los reporteros que empezaron a llegar, más que cualquier imagen o cualquier palabra. El silencio de Dolores Pacheco en ese cuarto cerrado, durante los 40 minutos que estuvo ahí adentro antes de volver a salir con la cara lavada y los ojos secos y pedir su bebé de vuelta, fue el sonido más duro de ese día entero. Los días que siguieron a la detención fueron de los que se instalan en la memoria colectiva de una comunidad y cambian la forma en que esa comunidad se entiende a sí misma. La prensa llegó en cascada. Primero los medios regionales, que ya tenían el antecedente de Fermín, y sabían que había algo gordo. Después los medios estatales, desde Morelia. Finalmente 2 equipos de medios nacionales de Ciudad de México que llegaron en vuelo a Uruapan y se instalaron en el hotel del centro con sus cámaras y sus equipos de transmisión, y sus preguntas de gente que no conoce el lugar pero necesita contar la historia de todas formas. Fermín los observaba con una mezcla de reconocimiento profesional. Él también era periodista. También había llegado así a otros lugares, y una incomodidad nueva, el malestar de quien lleva semanas dentro de una historia, y de pronto la ve convertirse en producto para consumo exterior, aplanada y simplificada para audiencias que no tienen el contexto ni la textura del lugar. La cobertura nacional construyó una narrativa limpia y manejable. Sacerdote perverso, comunidad inocente, niña víctima, justicia llegando tarde pero llegando. Era una narrativa verdadera en sus elementos básicos y profundamente incompleta en todo lo demás. No mencionaba los traslados. No mencionaba las insinuaciones anteriores. No mencionaba a los que sabían algo y callaban. No mencionaba el sistema que producía y protegía. Fermín escribía en paralelo, con otros tiempos y otra profundidad, publicando en su periódico regional que tenía una fracción de la audiencia de los medios nacionales, pero que era leído con una atención diferente, porque era leído por la gente del lugar, por la gente que vivía adentro de la historia y no desde afuera. Fue durante esos días que llegó al escritorio de la redacción, un lunes por la mañana, un sobre manila sin remitente con el nombre de Fermín escrito a mano con bolígrafo azul. Dentro había 12 fotografías impresas en papel fotográfico de consumidor, el tipo de impresión que hace cualquiera con una impresora de chorro de tinta y papel brillante comprado en la papelería. Las fotografías mostraban el huerto de la parroquia de San Francisco tomado desde un ángulo alto, desde alguna ventana o azotea cercana, probablemente de alguna de las casas del callejón que bordeaba el muro de adobe. Algunas fotografías mostraban el huerto vacío con luz de día, con sus árboles frutales y su tierra rojiza y sus manchas oscuras, que alguien con ojo entrenado podría identificar como tierra removida recientemente. Tierra que tiene una textura y un color diferentes a la tierra que lleva años sin tocarse. Otras fotografías mostraban el huerto de noche, con luz artificial débil.
con la silueta de un hombre que trabajaba cerca de uno de esos parches de tierra oscura. En dos de las fotografías el hombre estaba lo suficientemente cerca del borde del encuadre para que se viera su ropa con claridad. Camisa de cuadros azules y blancos, pantalón oscuro, guantes de hule negro. La misma ropa que Remedios Calderón había descrito a los investigadores. Las fotografías no tenían fecha impresa en el papel ni en los metadatos que Fermín pudiera leer. Pero su existencia planteaba una pregunta que no lo soltó en días. Alguien había estado fotografiando esto. Alguien había documentado lo que pasaba en ese huerto de noche. Y ese alguien había guardado las fotografías. Las había guardado durante meses o quizás más. Y había esperado hasta que una niña desapareció para hacer la llamada anónima y después enviar las fotos. ¿Por qué esperar? ¿Qué cambiaba con la desaparición de Evangelina que no había cambiado antes? ¿Qué había pasado en ese huerto antes de Evangelina? Antes de ese octubre, que alguien había visto y fotografiado y guardado en silencio. La pregunta, una vez formulada, no tenía manera de no responderse. La respuesta llegó de donde menos esperaba, del interior mismo de la institución que más tenía que perder con esa respuesta. Un sobre con un mensaje escrito a mano en hoja de cuaderno, entregado por un niño de unos 12 años en la puerta de la redacción, un miércoles por la tarde, dirigido a Fermín con nombre completo. El niño desapareció antes de que nadie pudiera preguntarle quién lo había mandado. El mensaje decía: hay cosas anteriores a la niña. Si quieres saber, Parque Benito Juárez, jueves, 7 de la noche. Venga solo. Fermín fue naturalmente. El Parque Benito Juárez quedaba a 10 minutos caminando de la redacción, en el centro de la ciudad, con sus bancas de hierro forjado y su kiosco pintado de verde, y sus árboles de trueno que en primavera llenaban el suelo de flores moradas. A las 7 de la noche de un jueves de octubre todavía había luz. Esa luz larga y dorada del fin de la tarde que dura en Michoacán, hasta las 7:15 más o menos, antes de que el cielo empiece a oscurecer de golpe. El padre Tomás Guerrero estaba sentado en una banca al fondo del parque, lejos del kiosco y de los vendedores de elotes y palomitas que ocupaban la entrada principal. Era un hombre joven, menos de 30 años, con la cara de quien no ha dormido bien en semanas, y los hombros cargados de esa tensión específica que da cargar una decisión difícil durante demasiado tiempo. Llevaba ropa de civil, pantalón de mezclilla y camisa azul, sin nada que lo identificara como sacerdote, y sin embargo Fermín lo reconoció como sacerdote desde que lo vio. Había algo en la manera de sentarse, de cruzar las manos, de inclinar ligeramente la cabeza, que llevaba la marca del seminario aunque no llevara cuello romano. Se sentaron en la banca. Un niño pequeño perseguía a las palomas cerca del kiosco. Un hombre mayor leía el periódico en la banca de enfrente. Todo era absolutamente ordinario, excepto lo que estaba a punto de decirse. El padre Nicanor llegó a la Magdalena en el 92, dijo el padre Tomás, mirando hacia el kiosco, sin preámbulo. Antes estuvo en Apatzingán, 3 años. Antes en Los Reyes, 2 años y medio. Antes en Zamora, 2 años. Siempre traslado voluntario. Siempre él quien pedía el cambio. Fermín no dijo nada. Escuchó. ¿Sabe cuánto tiempo lleva en la Magdalena? 11 años, según lo que me dijeron. 11 años. ¿Sabe por qué 11 años en la Magdalena y 2 o 3 en cada lugar anterior? Porque en la Magdalena encontró condiciones que no había encontrado en los otros lugares. Encontró una comunidad más cerrada, más leal a la parroquia como institución, con menos comunicación con el exterior. Encontró también otras cosas que no voy a especificar todavía. Pero 11 años son muchos años para alguien que antes nunca duró más de 3. ¿La diócesis sabía de los traslados frecuentes? El padre Tomás lo miró por primera vez desde que se habían sentado. La diócesis administra los traslados, los autoriza. En cada lugar anterior hubo insinuaciones. Nunca denuncias formales, nunca nada que pusiera en movimiento un procedimiento oficial. Pero insinuaciones sí. Rumores. Familias que se alejaban de la parroquia sin dar explicaciones. Un párroco anterior en Los Reyes que le comentó algo a su superior y recibió como respuesta que sin pruebas concretas no se podía actuar, que el padre Nicanor tenía una trayectoria respetable,
que la comunidad dependía de la estabilidad institucional. Estabilidad institucional, repitió Fermín. Esa fue la expresión. ¿Y usted? ¿Cuándo llegó a la Magdalena? Hace 2 años. Llegué como auxiliar, para apoyar en la carga pastoral porque el padre Nicanor ya tenía edad y el barrio había crecido. En los primeros meses no vi nada concreto. Vi cosas que me parecían raras pero que atribuí a mi inexperiencia, a que cada sacerdote tiene su manera de hacer las cosas. Después empecé a ver más. A notar patrones. A notar a cuáles niños les prestaba atención especial y de qué manera. A notar las salidas nocturnas al huerto. A notar el tipo de cuidado con que hacía ciertas cosas y el descuido con que hacía otras. ¿Y habló con alguien? El padre Tomás apretó las manos sobre las rodillas. Hablé con mi superior directo. Me dijo que debía tener cuidado con las acusaciones sin fundamento, que el padre Nicanor era un sacerdote respetado con décadas de servicio, que la comunidad lo necesitaba. Me dijo que rezara. Me dijo que si tenía pruebas concretas volviera con pruebas concretas. Y entonces tomó las fotografías. El padre Tomás asintió muy despacio. Empecé a documentar hace 8 meses. Fotografié el huerto de noche, desde la ventana de mi habitación en la casa parroquial que da al patio trasero. Fotografié al padre Nicanor. Fotografié las marcas en la tierra. Guardé todo en una carpeta en mi computadora y en copias impresas escondidas en un lugar que no voy a mencionar. Y esperé, porque tenía miedo, porque no sabía a quién entregarle eso sin que la institución lo enterrara y a mí me destruyera, porque sabía que sin apoyo externo, sin alguien que pudiera usar esa evidencia de manera que no pudiera ignorarse, las fotografías no servían de nada salvo para ponerme en peligro. ¿Y Evangelina fue lo que cambió eso? El padre Tomás cerró los ojos durante un segundo. Evangelina fue lo que hizo que el costo de seguir esperando fuera insoportable. Mientras era solo lo que yo sospechaba, mientras era solo lo que yo creía entender de esas noches en el huerto, todavía podía decirme que quizás me equivocaba, que quizás había una explicación que no conocía. Cuando desapareció una niña del barrio, a 6 cuadras de la parroquia, una niña que había ido al catecismo del padre Nicanor, ya no pude seguir diciéndome eso. ¿Por qué llamó una mujer entonces? ¿Por qué no llamó usted directamente? Porque mi voz es reconocible. Porque si la Procuraduría recibe una llamada de un sacerdote que acusa a otro sacerdote, lo primero que hace es llamar a la diócesis, y la diócesis tiene demasiados incentivos para que eso se maneje internamente. Necesitaba una llamada anónima creíble de alguien que no pudiera rastrearse hasta mí. Lucía es una persona de confianza. Eso es todo lo que voy a decir sobre ella. Fermín sacó su libreta. El padre Tomás puso la mano sobre ella suavemente pero con firmeza. Todavía no. Necesito protección formal antes de que publiques cualquier cosa que me identifique como fuente. Necesito que mi testimonio ante el Ministerio Público esté asentado con protección de identidad, antes de que mi nombre aparezca en ningún lado. Si publicas antes de eso, soy vulnerable de maneras que van más allá de lo laboral. ¿Me entiende? Fermín guardó la libreta. ¿Cuántas niñas más?, preguntó. El padre Tomás tardó en responder. El niño del kiosco había atrapado una paloma y la sostenía torpemente con las 2 manos, y la paloma batía las alas con pánico, y la madre del niño corría hacia él diciéndole que la soltara. No lo sé con certeza absoluta, pero hay registros de desapariciones sin resolver de menores en al menos 3 de los lugares donde él estuvo antes. Desapariciones que en su momento se catalogaron como extravío de menor en investigación y que nunca se cerraron porque nunca se encontró a nadie. 3 lugares en 15 años. Más lo que hay aquí. La paloma salió volando en cuanto el niño la soltó, a toda velocidad hacia los árboles del fondo del parque. Fermín observó el vuelo de la paloma hasta que desapareció entre las ramas. Pensó en los traslados, en 2 o 3 años en cada lugar, en los rumores y las insinuaciones y la estabilidad institucional, en el sistema perfectamente diseñado, aunque nadie lo hubiera diseñado conscientemente como tal, para mover el problema de un lugar a otro antes de que se volviera inamovible, para diluir la responsabilidad entre tantos eslabones, que al final ningún eslabón individual cargara el peso completo, y todos pudieran vivir con su pequeña porción de no haber actuado. Esa noche llegó a casa, donde Rodrigo y Camila estaban de visita ese fin de semana.
y los abrazó más tiempo del que sus hijos consideraban apropiado para su edad. Rodrigo protestó. Camila se dejó abrazar, pero dijo que le hacía cosquillas el bigote. Fermín no pudo dormir, no porque tuviera miedo, aunque miedo había, sino porque ya no podía dejar de ver el sistema. No el hombre, sino el sistema. Y los sistemas son más difíciles de nombrar y más difíciles de romper y mucho, mucho más difíciles de perdonar. El proceso judicial que siguió a la detención del padre Nicanor Espinosa de los Monteros fue, como son casi todos los procesos judiciales importantes en México, cuando hay poder institucional de un lado y recursos escasos del otro, lento de una manera que no era simplemente burocrática sino activamente hostil. Los abogados defensores, dos litigantes de Morelia que la diócesis contrató en los primeros días, aunque nunca reconoció públicamente haberlo hecho, presentaron en los primeros 3 meses 11 recursos de procedimiento distintos, cada uno diseñado no para defender la inocencia de su cliente, sino para ralentizar el proceso hasta que la atención mediática disminuyera y la presión pública se diluyera. Fermín documentó cada recurso, publicó cada dilación, llamó al abogado defensor principal, un hombre de apellido Villanueva con oficina en la calle Morelos de Morelia, y le pidió comentarios. Villanueva le dijo que su cliente era inocente y que el proceso lo demostraría. Fermín publicó eso también, junto con el registro de los 11 recursos, junto con los tiempos de respuesta de la Fiscalía, junto con el nombre y el cargo de cada funcionario que había firmado cada autorización de cada dilación. No lo publicó para avergonzar a nadie en particular. Lo publicó porque esa era la única herramienta que tenía, la visibilidad. Hacer que cada paso del proceso existiera en el registro público, que cada decisión tuviera nombre y fecha y contexto, que no fuera posible que nada ocurriera en el anonimato cómodo del procedimiento burocrático. El padre Tomás Guerrero declaró ante el Ministerio Público, 6 semanas después de su conversación con Fermín en el parque, con protección de identidad parcial que en la práctica significaba que su nombre no aparecía en los documentos públicos, pero que la diócesis sabía perfectamente quién era. Presentó las fotografías, presentó su testimonio de los patrones que había observado, presentó la cronología de lo que había intentado reportar internamente y lo que había recibido como respuesta. 3 semanas después de su declaración, recibió notificación de traslado a una diócesis en el norte del país. La notificación decía que el traslado era por necesidades pastorales de la institución. No daba más explicaciones. No pedía su opinión. El padre Tomás hizo su maleta en 2 días. Antes de irse, le envió a Fermín un mensaje escrito a mano, breve, sin encabezado ni firma. Ya ves cómo funciona. Cuídese. Fermín guardó el papel en el cajón donde guardaba las cosas que no quería perder. Los análisis forenses confirmaron, después de 9 semanas de trabajo de laboratorio, que Fermín siguió semana a semana, con llamadas al perito responsable que al principio no contestaba, y después contestaba con monosílabos, y finalmente contestaba con frases completas, porque Fermín tenía esa persistencia tranquila, que eventualmente vence la resistencia de casi todo el mundo. Que los restos encontrados en el huerto de la parroquia de San Francisco correspondían a Evangelina Ruiz Pacheco, 9 años, con una certeza de identificación del 97% basada en comparación de ADN con muestra materna. También confirmaron, en una segunda ronda de excavaciones ordenadas por el juez instructor después de que la Fiscalía presentó el testimonio del padre Tomás y las fotografías como evidencia, la existencia de restos adicionales en otro punto del huerto, fragmentos óseos parciales de una persona de edad estimada entre 8 y 12 años, que la Fiscalía correlacionó con el expediente de desaparición de una niña en Los Reyes, Michoacán, 4 años antes. Un caso que había sido archivado como extravío no resuelto después de 6 meses de investigación sin resultados. La diócesis emitió un comunicado oficial que Fermín leyó 4 veces para asegurarse de que entendía bien lo que decía y lo que no decía. Expresaba profundo dolor y consternación ante los hechos. Afirmaba que la institución cooperaría plenamente con las autoridades. Ofrecía oraciones y acompañamiento espiritual a las familias afectadas. No mencionaba los traslados. No mencionaba las insinuaciones anteriores. No mencionaba al sacerdote que había intentado reportar internamente y había sido trasladado.
No mencionaba ninguna responsabilidad institucional de ningún tipo. El obispo de la diócesis apareció en televisión regional con expresión grave y traje negro, y dijo que un hombre puede equivocarse aunque vista sotana, que la Iglesia no era responsable de los actos individuales de sus miembros, cuando esos actos violaban explícitamente la moral cristiana, que la institución haría todo lo posible para que la justicia actuara. Un periodista de uno de los canales nacionales le preguntó sobre los traslados previos. El obispo dijo que no tenía información sobre eso. El periodista insistió. El obispo dijo que no era el momento ni el lugar para especulaciones, que había que dejar trabajar a la justicia. Nadie fue imputado de la institución. Ningún superior, ningún administrador diocesano, ningún funcionario eclesiástico que había recibido insinuaciones y había respondido con traslados o con silencio. El sistema que había movido al padre Nicanor de parroquia en parroquia durante 15 años siguió siendo exactamente eso, un sistema, invisible como tal, sin cara ni nombre ni domicilio legal al que presentarle cargos. Fermín publicó todo esto, cada detalle, cada nombre que pudo verificar, cada fecha, cada documento que la Fiscalía no clasificó como confidencial, lo publicó en su periódico regional, que no tenía la audiencia de los medios nacionales, pero que era leído con una intensidad diferente, con la intensidad de la gente que vive adentro de la historia. Recibió durante esos meses, en proporciones variables, 3 tipos de respuestas. Lectores que le agradecían con cartas largas escritas a mano. Lectores que lo insultaban y le decían que estaba destruyendo la comunidad. Y llamadas de números desconocidos que cuando contestaba, permanecían en silencio durante 10 o 15 segundos antes de colgar. Las llamadas silenciosas eran las más frecuentes durante las semanas más intensas de cobertura, y Fermín las documentaba en una libreta con fecha, hora y duración, no porque creyera que eso lo protegería de algo concreto, sino porque documentar era su manera de no paralizarse. El juicio oral comenzó 14 meses después de la detención, en la Sala 2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Morelia, con el padre Nicanor Espinosa de los Monteros, como acusado por los delitos de homicidio calificado en grado de certeza, para el caso de Evangelina Ruiz Pacheco, y homicidio calificado en grado de probable para el caso de la Niña de los Reyes, cuya identificación definitiva no había podido completarse por el estado de los restos. Fermín estuvo presente en todas las sesiones que fueron públicas. Se sentaba en la última fila de la sala, con su libreta y su bolígrafo, y observaba. Observaba al padre Nicanor, que llegaba cada día con la espalda recta y la expresión de alguien que ha llegado a un punto más allá del miedo y más allá de la esperanza. Un punto que Fermín no sabía cómo nombrar exactamente. Observaba a los abogados defensores con sus recursos y sus objeciones, y su profesionalismo frío. Observaba a la fiscal, una mujer de 40 años de apellido Bracamontes, que había tomado el caso con una determinación que Fermín respetaba porque reconocía en ella el mismo tipo de energía que él mismo sentía. No la energía del deber profesional, sino la energía de alguien para quien esto se había vuelto personal, aunque intentara mantenerlo impersonal. Observaba, sobre todo, a Dolores Pacheco. Dolores asistió a cada sesión del juicio. Llegaba puntual, se sentaba en la tercera fila del lado izquierdo, y permanecía durante horas con las manos entrelazadas sobre el regazo, la espalda recta, los ojos al frente. No lloraba en la sala. Nunca lloró en la sala, aunque Fermín supo por Esperanza que lloraba en casa, que había noches en que sus hijos la escuchaban llorar detrás de la puerta cerrada de su cuarto, y no sabían si entrar o no entrar, y generalmente no entraban porque a veces el duelo necesita su propio espacio sin testigos. En la sala, sin embargo, Dolores era una presencia de una solidez casi física, como si su cuerpo, su postura, su silencio sostenido, hubieran decidido representar algo que las palabras no podían representar. No era para el público, no era para las cámaras, que de todas maneras no podían entrar a la sala. Era para ella misma, Fermín creyó entender. Era su manera de estar presente en cada momento del proceso, de no dejar que nada pasara sin ser visto por alguien que tenía el derecho y la obligación de ver. El día de la sentencia, el padre Nicanor Espinosa fue condenado a 44 años de prisión por homicidio, calificado con agravante de abuso de confianza y posición de autoridad moral sobre la víctima.
En el caso de Evangelina Ruiz Pacheco, el caso de los Reyes quedó en proceso paralelo pendiente de identificación definitiva. El juez leyó la resolución con la voz plana y técnica de los jueces que han aprendido a separar el tono de las palabras porque si no aprenden eso, no pueden hacer su trabajo. 44 años. Fecha de cumplimiento estimada cuando el acusado tendría 96 años. Efectivamente, cadena perpetua con otro nombre. El padre Nicanor escuchó la sentencia sin moverse. Cuando el juez terminó de leer, se volvió muy levemente hacia la sala, no del todo, como si fuera a decir algo o como si buscara a alguien con la vista. Fermín, desde la última fila, no pudo ver bien su expresión. Solo vio el perfil, la mandíbula apretada, los lentes que alguien le había devuelto y que volvía a llevar puestos. Y después los agentes lo pusieron de pie y se lo llevaron, y la puerta de la sala se cerró detrás de él. Y eso fue todo. Fermín miró a Dolores. Dolores seguía en su silla de la tercera fila. No celebraba. No lloraba. Tenía una expresión que Fermín intentaría describir esa misma tarde en su crónica del juicio, y que no pudo describir con ninguna combinación de palabras que le pareciera suficientemente honesta. No era alivio, porque el alivio implica que algo termina, y esto no terminaba. No era paz, porque la paz implica un equilibrio que no existía. Era algo más ambiguo y más honesto que cualquier emoción nombrable. Era la cara de alguien que recibe una respuesta que esperaba y descubre, sin sorpresa pero con un dolor renovado, que la respuesta no cierra la pregunta que más importa. ¿Por qué mi hija? Esa pregunta no figuraba en ningún expediente. No tenía número de folio, ni fecha de recepción, ni respuesta oficial. Era la pregunta que el sistema judicial no estaba diseñado para responder porque no había respuesta que el sistema pudiera dar. Esperanza Guerrero, que había acompañado a Dolores ese día, le tomó la mano cuando salían de la sala. Dolores la dejó. Caminaron juntas por el pasillo del tribunal hacia la salida, entre periodistas que les pedían declaraciones y fotógrafos que levantaban sus cámaras. Y Dolores no dijo nada a nadie. Solo siguió caminando con esa misma solidez que había tenido en la sala, hasta que salió al aire libre y se detuvo en la escalinata del tribunal, y respiró hondo varias veces, mirando el cielo de Morelia que ese día estaba completamente despejado y azul, de ese azul brillante y un poco frío del altiplano michoacano en diciembre. Fermín la vio desde la puerta. No se acercó. No había nada que decir que no fuera una intrusión. Remedios Calderón vendió su casa en La Magdalena 6 meses después de la sentencia. La vendió por debajo del precio de mercado porque quería que se cerrara rápido. Porque cada día que pasaba con esa vista al muro de adobe, era un día que empezaba y terminaba con el olor de octubre de 2003 instalado en algún lugar de su sistema nervioso, que no respondía a la razón ni al tiempo. Compró una casa más pequeña en la colonia Morelos, al otro lado de la ciudad, con ventanas que daban a una calle sin historia particular. Puso macetas de geranios rojos en el alféizar, sin bugambilias. Eso lo notó Fermín cuando fue a visitarla un año después de la sentencia, para el reportaje largo del aniversario que había estado preparando durante meses. Remedios lo recibió con café y galletas de anís en una sala pequeña y ordenada con muebles que olían a nuevo. Era una mujer diferente a la que Fermín imaginaba. O quizás era la misma mujer pero vista en un contexto diferente. Sin el peso del callejón, sin la parroquia enfrente, sin la acumulación de todos esos años de vecindad con algo que no sabía qué era lo que era. Parecía más ligera, aunque esa ligereza costara algo que se veía en sus ojos cuando no estaba pensando en nada particular. Habló con Fermín durante 2 horas. Le contó cosas que no había contado en la declaración ministerial, no porque fueran ocultamientos deliberados, sino porque en la declaración nadie le había preguntado las preguntas correctas. Le contó que el olor de esa noche no había sido la primera vez que notaba algo raro en el patio trasero de la parroquia. Le contó que meses antes, quizás 6 o 7 meses antes de esa madrugada de octubre, había habido otra noche con luz en el huerto y sonidos de pala o asadón que ella había atribuido a trabajo de jardinería nocturna, lo cual era raro pero no imposible. Le contó que en algún momento había pensado mencionárselo a su hija que vivía en Morelia, solo para contárselo, y que después había olvidado contarlo o había decidido no contarlo porque, ¿qué iba a decir exactamente?
¿Que el padre jardinea de noche? ¿Por qué no dijo nada la noche que lo vio quemando? Le preguntó Fermín con cuidado, sin juicio. Remedios tuvo las manos alrededor de su taza y miró el mantel bordado de su mesa durante un momento antes de responder. «Porque era el padre Nicanor», dijo finalmente. «Esa es la respuesta real. No una excusa, una respuesta». Porque era el padre Nicanor y yo llevaba 11 años viendo al padre Nicanor cruzar ese callejón y saludar a los niños y dar la misa y visitar a los enfermos y organizar las posadas. 11 años de imagen. Y una imagen de 11 años no se borra con un olor raro a las 4 de la mañana. El cerebro no funciona así. El cerebro dice, hay una explicación que no conozco pero que él sabrá. El cerebro dice, si esto fuera lo que parece, alguien más lo habría visto ya. Alguien más hubiera dicho algo ya. El cerebro dice, cierra la ventana, vuelve a la cama. Mañana todo va a seguir siendo lo que siempre fue. ¿Y si hubiera dicho algo esa noche? Remedios alzó los ojos. Eso me lo pregunto todos los días. Cada mañana cuando me levanto. Cada noche antes de dormirme. Si hubiera llamado esa noche, si hubiera llamado a la policía o a alguien. Si hubiera dicho lo que vi en lugar de cerrar la ventana. Evangelina todavía estaría viva. Eso es lo que me respondo cada vez. Evangelina todavía estaría viva. Y no hay manera de vivir con eso que no destroce algo por dentro. Fermín no dijo nada. Pero también me digo, continuó Remedios más despacio, que no fui yo sola, que el padre Tomás vio cosas durante meses y esperó, que los superiores de él recibieron información y eligieron la estabilidad institucional, que en Los Reyes y en Apatzingán y en Zamora hubo familias que notaron cosas y no denunciaron porque no sabían cómo, o porque tenían miedo, o porque confiaban. Que yo fui una pieza de algo mucho más grande que yo, lo cual no me libra de nada, pero me ayuda a entender que lo que falló no fue solo mi valor esa noche. Fue algo más grande que tiene que ver con cómo estamos todos hechos para respetar ciertas autoridades y desconfiar de nuestros propios sentidos, cuando lo que sentimos no encaja con lo que se supone que debería ser verdad. ¿Esa distinción le ayuda? Remedios pensó en eso. Me ayuda a entender. No me ayuda a dormir. Son cosas diferentes. Fermín anotó eso en su libreta. Lo subrayó 2 veces. Afuera, en la calle de la colonia Morelos, un triciclo de paletas pasó tocando su campanita metálica. El mismo sonido, la misma alegría ajena. Como si el mundo tuviera ciertos sonidos que se repetían independientemente de lo que cambiara a su alrededor, como una banda sonora que no leía el guión. El reportaje del primer aniversario que publicó Fermín Oseguera en La Voz de Tierra Caliente el 12 de septiembre de 2004 tenía 8 páginas, lo cual era inusual para un periódico regional que rara vez dedicaba más de 2 páginas a cualquier tema. El director lo autorizó después de una conversación larga en la que Fermín explicó que no era solo el caso de un sacerdote y una niña, que era el caso de un sistema, y que ese sistema no se podía explicar en 2 páginas. El reportaje tenía un título largo: 15 años, 4 ciudades, 5 niñas. El sistema que protegió al padre Nicanor y que no está en el banquillo. La quinta niña era una hipótesis de trabajo basada en una desaparición en Zamora, que los investigadores nunca habían podido vincular definitivamente al caso, pero que tenía suficientes elementos circunstanciales para merecer estar en el texto con las aclaraciones correspondientes. El reportaje documentaba los traslados, documentaba las insinuaciones en cada lugar, con nombres de personas que habían aceptado dar testimonio, y con referencias a fuente que pidió reserva de identidad para los que no. Documentaba la cronología de lo que el padre Tomás había reportado internamente y lo que había recibido como respuesta. Documentaba los recursos de procedimiento de la defensa y quién los había autorizado. Documentaba el traslado del padre Tomás. El párrafo final, que el editor intentó cortar argumentando que era demasiado subjetivo para un reportaje de investigación, era este: el horror en este caso no llegó solo del hombre que hizo lo que hizo en el huerto de una parroquia en la Magdalena. El horror llegó también de nosotros, de la vecina que cerró la ventana, del sacerdote joven que esperó 8 meses, de los superiores que administraron traslados como si el problema fuera la geografía y no el hombre,
de los agentes que le dijeron a una madre que esperara 24 horas, de los medios que no cubrieron las desapariciones anteriores porque eran en pueblos sin suficiente importancia. El horror llegó de la suma de todos los que sabíamos un poco y callábamos un poco y juntos, sin ponernos de acuerdo, sin conspiración ni malicia explícita, sabíamos todo. Y eso, a diferencia de Nicanor Espinosa, no tiene sentencia. No hay tribunal que lo juzgue. Solo queda la conciencia de cada uno, que es el juicio más largo y el único que dura para siempre. La pregunta no es si volverá a pasar. La pregunta es qué vamos a hacer diferente la próxima vez que algo huela raro a las 4 de la mañana y tengamos la opción de cerrar la ventana. El editor lo dejó pasar. Se publicó un martes. El reportaje fue reproducido parcialmente en 2 periódicos nacionales. Generó cartas al editor durante 3 semanas. Un diputado local lo mencionó en sesión de Congreso para pedir que se abriera una investigación sobre los protocolos de la diócesis. Investigación que fue solicitada, admitida a trámite y archivada 9 meses después sin resultados visibles. La diócesis no respondió públicamente al reportaje. El abogado Villanueva declaró a un medio regional que el artículo era periodismo de linchamiento y que su cliente ya había sido juzgado por la ley y que el periodismo no tenía el derecho de juzgar 2 veces. Fermín publicó esa declaración también, porque publicar era lo que hacía. Porque publicar era la única herramienta que tenía y no iba a dejar de usarla por el hecho de que fuera insuficiente. Dolores Pacheco no leyó el reportaje, se lo contó Esperanza. Dijo que Dolores había decidido que no iba a leer nada más sobre el caso, que había llegado al punto en que más información no le aportaba más comprensión sino más peso, y que el peso que ya cargaba era suficiente para el resto de su vida sin necesidad de añadir más, que iba a criar a sus otros 3 hijos, que iba a seguir viviendo en La Magdalena porque La Magdalena era su barrio, y no iba a dejar que lo que había pasado le quitara también su lugar en el mundo. Que los listones amarillos que le hacía a Evangelina en las trenzas cada mañana antes del desayuno, los guardaba en una caja en el closet y que a veces los sacaba y los miraba, y que eso era suficiente, que eso era su manera de no olvidar sin que el no olvidar la destruyera. Fermín escuchó eso y no dijo nada durante un momento. Después le preguntó a Esperanza si podía transmitirle algo a Dolores de su parte. «Dígame», dijo Esperanza. «Dígale que su hija existió y que yo no voy a dejar de escribir su nombre». Esperanza le dijo que se lo transmitiría. Fermín no supo si Dolores lo recibió o no. Nunca lo preguntó. Había cosas que no necesitaban confirmación para ser verdaderas. Años después, cuando el caso de Uruapan había pasado de noticia a referencia, cuando aparecía citado en tesis y en manuales y en debates legislativos con esa distancia clínica que adquieren los casos cuando el tiempo los convierte en dato, Fermín Ceguera seguía trabajando en La Voz de Tierra Caliente. Seguía en la misma redacción sobre la farmacia de naftalina, aunque la farmacia había cambiado de dueño 2 veces, y ahora vendía también productos naturistas. Seguía con la misma silla giratoria y las mismas manchas de humedad en el techo de plafón. Rodrigo y Camila ya eran adultos. Rodrigo estudiaba ingeniería en Guadalajara. Camila trabajaba en una ONG en Ciudad de México que documentaba desapariciones de mujeres y niñas. Cuando Camila le dijo a qué se dedicaba, Fermín no pudo evitar pensar en la llamada de Lucía, en la voz con cansancio más viejo que su edad, en la carpeta de fotografías del padre Tomás que había llegado en sobre sin remitente, en una entrevista que le hicieron para una revista universitaria de periodismo. 5 años después del caso, le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de la investigación. Fermín pensó en varias respuestas posibles. Pensó en la primera llamada del Baldo diciéndole que habían encontrado restos. Pensó en el día que el padre Tomás le dijo que había 3 lugares más. Pensó en la expresión de Dolores en la sala del tribunal. Pero lo que dijo fue esto. El momento más difícil fue entender que nadie en esta historia era un monstruo excepto uno. Todos los demás eran personas ordinarias que hicieron cosas ordinarias. Cerrar una ventana, esperar antes de actuar, administrar una institución con sus propios intereses, seguir un procedimiento, no meterse en lo que no les correspondía. Y que la suma de todas esas cosas ordinarias produjo el mismo resultado que si hubieran conspirado deliberadamente para proteger a alguien que no debería haber sido protegido. Eso es lo más difícil de explicar y lo más difícil de vivir con ello.
que no necesitas mala voluntad para que ocurra lo peor. A veces basta con que suficiente gente elija lo más cómodo en el momento en que podría elegir lo difícil. La entrevistadora le preguntó si eso lo hacía sentir desesperanza. Fermín consideró la pregunta durante un momento. Me hace sentir que la responsabilidad es más grande de lo que queremos creer, dijo. Que la responsabilidad no es solo del que actúa mal, es también del que ve y no dice, del que sabe y espera, del que prefiere que el mundo siga funcionando de la manera que conoce antes que hacer la pregunta que podría romper todo. Esa responsabilidad no desaparece. Se puede ignorar, se puede archivar, se puede tapar con el ruido cotidiano, pero no desaparece. Pregúntele a Remedios Calderón, pregúntele al padre Tomás donde sea que esté, pregúntele a cualquiera de los que estuvieron cerca de esto y que tienen que levantarse cada mañana y hacer las paces con lo que hicieron y con lo que no hicieron. Hubo una pausa. El olor nunca se va del todo, añadió Fermín en voz más baja. Eso es lo que me dijo Remedios. Que el olor de esa madrugada todavía lo siente a veces, años después, cuando menos lo espera. Un olor que no está ahí pero que el cuerpo recuerda. Y yo creo que eso es lo más honesto que se puede decir sobre todo esto. Que hay cosas que el cuerpo no olvida aunque la mente decida no pensar en ellas. Que la conciencia tiene su propio olfato. Y que ese olfato, tarde o temprano, encuentra lo que quemaron antes del amanecer. La entrevistadora anotó eso en su libreta. Fuera de la redacción, en la calle Allende de Uruapan, un triciclo de paletas pasó tocando su campanita metálica. El mismo sonido, siempre el mismo sonido.